Bien, continuamos con el tema de las preguntas. Yo acá tengo preparadas dentro de la categoría de ciencias básicas, ¿m? 3 preguntas. Entonces, la más común es la de opción múltiple. Utilizamos el tema de refranes porque todo el mundo lo conoce. Entonces, a qué categoría pertenece esa pregunta, nombre de la pregunta. Yo acá, fíjense que entré directamente en esa categoría. El nombre de la pregunta, siempre está bueno ponerle algún nombre significativo, cosa de ver el título de la pregunta y ya más o menos saber a qué se refiere. En el enunciado de la pregunta, iría acá, a falta de pan, buenas son las tortas, es la opción correcta. Entonces, podría tener una retroalimentación general, no lo vamos a poner en este caso, una o varias respuestas, ¿sí? Son las válidas, y esto es importante. En este caso yo lo voy a dejar una sola, y esto sería una pregunta con el círculo que que tiene una sola posibilidad. Si yo le pongo círculo al lado de cada una de las respuestas, o sea que una tendría que ser la correcta, solamente una. Si yo le pongo, se permiten varias respuestas, ahí la pregunta cambia y se me hacen como casillitas de control que son cuadraditos, donde más de una puede ser la verdadera. En este caso, vamos a poner que solamente una opción es la verdadera. Entonces, vamos a las opciones, en la respuesta, yo pongo elección 1, tortas, y para mí me resulta mucho más cómodo entrar a la pregunta y poner de la primera opción cuál es la verdadera. Y después voy pensando cuáles son las posibles otras opciones que le damos a los estudiantes. Que a veces cuesta más pensar no la respuesta correcta, sino las incorrectas. Bien, entonces yo puse que tortas es la respuesta correcta. ¿Cómo digo que es correcta? Porque yo acá la calificación yo ya le puse que vale 100%. ¿Mm? En el caso que hubiéramos elegido, se permiten varias respuestas, bueno, supónganse que de 4 opciones, 2 son las verdaderas, yo tendría que ponerle el 50% a cada una. En este caso dejamos así. Le pongo una retroalimentación específica, que si me eligió esta, después le va a salir excelente, si está así configurado el cuestionario que muestre las retroalimentaciones específicas. Otra opción sería galletitas, y otra opción, le digo que es incorrecto, y otra opción, vamos a cambiar esto y le ponemos carne. Y le digo también que no es, le ponemos es incorrecto directamente. ¿Sí? Entonces, en la primera opción es la que es correcta y le pongo excelente. Las otras dos opciones pongo cualquier cosa y le digo que es incorrecto. La retroalimentación específica no es obligatorio, pero para darle una devolución al estudiante está bien. Guardamos cambios. Y ahí nos quedó esa pregunta. Después en el cuestionario lo vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver una de verdadero y falso. Que también es muy simple, donde yo pongo en el enunciado de la pregunta un refrán y lo digo como que el refrán este es así, verdadero. Yo en el verdadero o falso, yo tengo que dar algo como cierto. Después digo si eso, lo correcto es que yo diga que es verdadero o que es falso. Entonces, a caballo regalado no se le miran los dientes. Para mí eso es verdadero y es así. Entonces, en la respuesta correcta, ven que ahí dice respuesta correcta, yo le digo que es verdadero. O sea que yo podría haber puesto un refrán que no es correcto y la respuesta correcta sería la falsa. En este caso está bien, es verdadera. Le pongo una retroalimentación para la respuesta verdadera, excelente, y para la falsa le pongo incorrecto. Ahí ya tenemos otra nueva pregunta.
Bien. Los iconos que tenemos acá, esto es si lo quiero editar, si la quiero duplicar, puedo tener una pregunta parecida a la otra, y bueno, con solo cambiar algunas opciones tengo otra opción de pregunta, si la quiero visualizar y si la quiero borrar. Vemos otra de los tipos de preguntas que se llama CAPRIM, donde también le pongo su nombre, digo que es de refranes para que entienda yo al solo ver que ahí tengo algo referido a ese tema. Y acá pongo afortunado en el juego, esa sería el enunciado, y tengo opciones. Entonces, las opciones sería la opción 1, desafortunado en el amor, y esa para mí es la verdadera, y está bien, fíjense que está ahí medio alejado, si es verdadero o falso. La opción 2, no le ponemos en esta retroalimentación específica, la opción 2, desafortunado en el estudio, eso es falso. Perdedor en la salud, eso es falso. Y perdedor en el trabajo, eso es falso. Bien, ahí yo ya tengo entonces 3 preguntas. Con esto nos vamos a ir a el curso. Y vamos a ver cómo podemos crear un cuestionario con estas 3 preguntas. Editamos la edición. Y en el primer tema, añadimos un cuestionario. Cuestionario sobre refranes, por ejemplo, ¿sí? No le vamos a poner temporalización, no le vamos a poner calificación. Yo lo que quiero, sí, es comportamiento de las preguntas, ordenar al azar las respuestas, le voy a poner que sí, retroalimentación diferida, y acá yo quiero, fíjense que el cuestionario tiene 4 momentos, ¿sí? Es durante el intento, inmediatamente después de cada intento, que eso es 2 minutos tengo y voy a poder hacer alguna de estas opciones, o más tarde de esos 2 minutos, pero el cuestionario todavía está abierto, o una vez que está cerrado el cuestionario. Esto de que esté abierto y que esté cerrado va a depender de la temporalización. Si yo acá no habilito, ¿sí?, esta opción de cerrar el cuestionario, obviamente que esta opción de revisión después de cerrar el cuestionario no tiene sentido. Yo, para que vean esto de las opciones de revisión y lo podamos comprobar, yo voy a marcar esta inmediatamente después. Si fuese correcto, yo ahí les hice una diapositiva donde pueden ver qué pasa cuando yo presiono cada una de estas. Yo voy a presionarlas todas para que cuando veamos este cuestionario chiquito, vean todas las opciones posibles. Guardamos la configuración de nuestro cuestionario. Entonces, si yo quiero editar de nuevo el cuestionario, vengo acá, perdón, ahí. Si yo quiero ya crear mi cuestionario, entro directamente y voy a editar el cuestionario. Entonces, acá no tenemos preguntas, ¿sí? Antes de empezar, fíjense que acá dice reordenar las preguntas al azar. Sí, yo quiero que se ordenen al azar. Entonces, cuando lo ejecuto una vez, la primera va a ser una pregunta, cuando lo ejecuto la segunda vez, va a aparecer otra pregunta como la primera, y así sucesivamente. Entonces, acá yo puedo agregar, y agrego una nueva pregunta del banco de preguntas o una pregunta aleatoria. Para usar esta opción, yo tengo que tener muchas preguntas en mi banco de preguntas, si no, no me lo va a permitir. Vamos a usar el banco de preguntas. Nosotros tenemos un banco de preguntas muy, muy chiquitito, y vamos a agregar las 3 preguntas que estuvimos viendo de los refranes.
Acá está definido que vamos a tener una pregunta por página. Esto recuerden que esto se hacía desde editar ajustes. En, acá, en esquema, ¿sí? Página nueva, ¿sí? Si yo quiero que estén, no, nunca todas las preguntas en una sola página. Entonces ahí voy a tener las 3 preguntas en la misma página. Bien, otra vez editamos el cuestionario, entramos en el cuestionario. Yo puedo, acá yo ya estoy lista para resolverlo, pero fíjense que si yo edito el cuestionario, entro en esta parte. Entonces, no se confundan con editar el cuestionario, voy a ir a la parte donde yo veo las preguntas del cuestionario que fui agregando. Si voy a editar ajustes, entro en la configuración en sí del cuestionario. Bien, entonces, yo lo que voy a hacer es hacer una vista previa. Y acá tenemos nuestras 3 preguntas. Esta sería la adopción múltiple. A falta de pan, buenas son las tortas. A caballo regalado no se le miran los dientes. Ponemos que es verdadero. Vamos a hacer que nos vaya bien. Perdedor en el afortunado en el juego. Perdedor en el trabajo, eso es falso. Desafortunado en el amor, eso es verdadero. Y las otras 2 eran falsas. Entonces, terminamos el intento. Nos dicen que están las 3 preguntas contestadas. Fíjense que acá tenemos la libre navegación, que podríamos pasar de una a la otra, podemos volver al intento, y acá envío todo y termino. Enviar todo y terminar. Y acá lo que les quería decir es, de acuerdo a las opciones de revisión que uno va marcando, yo les puse a los 2 minutos de que haya el alumno, haya entregado el cuestionario, ya ve estos resultados, que muchos de los foros me preguntaron. Entonces, si yo le pongo que me muestre los puntos, lo va a mostrar, o sea que acá nos sacamos 10 porque hicimos las 3 preguntas bien. Esto sería la retroalimentación específica, porque la pregunta tenía eso. Acá si la pregunta es correcta, ¿sí? Me lo está mostrando acá. Bueno, no nos equivocamos ninguna, pero supónganse que hubiéramos contestado falso, esta lo tendríamos con una cruz roja. Y así nos da las respuestas de cada una de estas, por ejemplo, cuál es la correcta. Entonces, que salgan más detalles en esta devolución para el estudiante depende de las opciones de revisión que hayamos marcado y en qué fase. ¿Sí? Ni bien se termina, al tiempo o después de cerrado, y si uno está haciendo pregunta y la devolución es inmediata, es la primera fase que habría que tildar. Bien.